Bueno, damos gracias a Dios en esta tarde por la bendición de poder compartir la palabra del Señor en esta tarde. La verdad es que es un gozo para mí poder compartir este pasaje de la Biblia. He estado esta semana estudiando este pasaje de la Biblia y he titulado el sermón en esta tarde, Lo que tengo te doy, basado en Hechos capítulo 3, versículo del 6 al 8. Capítulo 3, versículo del 6 al 8. La enseñanza que tenemos para compartir en esta tarde es que el Evangelio de Cristo es el mayor tesoro de la iglesia. ¿Por qué una enseñanza? Recuerden, los hermanos que vienen por primera vez se van a enterar, pero otros ya lo saben. Nosotros en nuestra iglesia queremos ir aprendiendo cada vez que nos reunimos algo acerca de la Biblia. Y queremos que si usted nos visita y alguien le pregunta, ¿fuiste a la iglesia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dijeron allí? Bueno, que al menos recuerde la enseñanza principal del sermón. La enseñanza principal es el Evangelio de Cristo es el mayor tesoro de la iglesia. Porque yo creo que realmente, hermanos, estas palabras de Pedro son unas palabras que llaman la atención rápidamente. Cuando uno compara el Evangelio bíblico con las religiones cristianas, uno se da cuenta que muchas veces hay cierta incongruencia entre las tradiciones cristianas y el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico se trata de encontrar a Jesús como el centro de toda la Biblia y después aplicarlo a nuestras vidas de manera que Jesús sea el centro de nuestras vidas. El Evangelio de Cristo tiene que transformar todas las áreas de nuestra vida. Tiene que afectar nuestra vida completa. El Evangelio no solamente es útil para hablar de él en la iglesia. El Evangelio no es un mensaje que decimos que además es mágico y produce cosas en la gente. No, el Evangelio es la obra de Cristo aplicada a nuestras vidas y cómo ella pues afecta a todas las áreas de nuestra vida. Una de las primeras cosas que afecta el Evangelio en nosotros es nuestra manera de ver el mundo. De qué manera nos vemos y vemos a otros. De qué manera reaccionamos ante las cosas que nos ocurren. Antes del Evangelio reaccionaba de una manera. Después del Evangelio reaccionaba de otra. Y por supuesto la gente que se acerca a la iglesia, la gente que viene por primera vez a una iglesia, las personas que no conocen realmente lo que es una iglesia, muchas veces inevitablemente vienen teniendo una expectativa. Nosotros en la iglesia tenemos la responsabilidad de compartir primeramente el Evangelio, porque creemos que nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Cristo y su Evangelio. Cuando estamos en presencia de Hechos capítulo 3, estamos leyendo un pasaje que pertenece a la historia y crecimiento de la primera iglesia, la iglesia que de alguna manera comienza a llevar la palabra de Jesús a todos los rincones. Y inevitablemente empezamos a ver un desprendimiento entre lo que es la religión judía o hebrea y lo que comienza a ser los principios del Evangelio de Dios. Y verdaderamente la religión judía, o como decimos el judaísmo, es algo que está muy cerca del cristianismo porque los primeros cristianos todos eran judíos que fueron convertidos a la fe en Jesús. Y comienza a darse un fenómeno de desprendimiento, comienza a darse un fenómeno de distanciamiento entre una fe basada en rituales, como la fe judía, y una fe basada en una relación con Jesús, como lo es el cristianismo. La diferencia entre una y otra está precisamente en la persona de nuestro Señor Jesús. Y por eso es que cuando ustedes van a este pasaje, vamos
a ir a Hechos capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 1 empezamos a encontrar ya esos primeros elementos de distanciamiento. Fíjense, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Fíjense, ya los primeros cristianos saliendo de la religión judía ya no frecuentaban el templo a la hora del sacrificio, como lo hacía todo el mundo, sino ellos ya empezaban a ir a la hora novena. ¿Cuál era la hora novena? Una hora de la tarde, la hora de la oración, y tenía, según el apóstol Pablo, diferentes propósitos. Uno de los propósitos era evangelístico y misionero. Otros de los propósitos era, bueno, pues comenzar a adorar a Jesús en medio de la mayor cantidad de gente posible. Y dice que, y yendo a este lugar, se encontraron a alguien que tenía una fuerte expectativa de la religión judía. ¿Cuál era la fuerte expectativa? Bueno, pues esta persona era un hombre cojo, era un hombre que no se podía valer por sí mismo y se sentaba frente a una puerta de entrada que se llamaba La Hermosa, que si ustedes buscan un poquito, y se sentaba allí en ese lugar y esperaba que todas las personas que pasaban pues le dieran dinero para él poder sustentarse. Y bueno, verdaderamente esto ocurría porque dar dinero en ese lugar podía traerte como consecuencia que tú fueras considerado alguien de un estatus social bastante alto. O sea, todas las personas que pasaban por ahí y ofrecían dinero a los que estaban allí mendigando, lo primero que se pensaba era que eran personas ricas, personas que tenían un poder económico, pero además eso se traducía como como una señal de justicia. Era una persona justa, era una persona que entendía que otro estaba limitado, que Dios lo había bendecido mucho, y entonces compartía de lo que tenía con esa persona, haciendo un poco de justicia delante de la gente. Y bueno, en ese sentido, esto era algo que ocurría siempre, que había oración en ese momento, y allí pues fueron estos dos discípulos de Jesús que ustedes conocen y se encontraron con este hombre. Y comienza allí a producirse un intercambio de palabras entre ellos y una expectativa. Y lo más interesante es que cuando se produce este intercambio, fue tan, pero tan llamativo que alguien llamado Lucas lo escribió en un libro inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros nos llegara esta historia que ahora vamos a leer. Porque esta historia es una historia que alguien le contó a Lucas, probablemente Pedro, y Lucas lo escribió y nos ha llegado a nosotros como un testimonio de la obra de Dios y del Espíritu Santo en medio de la gente en tiempos en que la iglesia comienza. Por supuesto, nosotros estamos hoy en una iglesia, la iglesia bautista, el camino a la cruz bíblica. Por supuesto, puedes tener mucha expectativa, pero nosotros vamos a aprender hoy y vamos a recibir de Dios lo que más es importante. Porque si la iglesia en este tiempo tiene algo importante que compartir, es precisamente el evangelio, porque eso es el mayor tesoro. Eso es el mayor tesoro. Y quiero compartir contigo tres cosas que aprendí en este pasaje cuando lo estaba estudiando y tres cosas que yo quiero que tú pues la lleves a tu hogar y que la puedas practicar con otros que no conocen a Dios. Lo primero que aprendí, lo más valioso que la iglesia puede ofrecer es una nueva relación con Jesús. Y vamos a ir al versículo 6. Dice el versículo número 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bueno, estas palabras llamaron la atención de este hombre por muchos motivos. Primero, pues si no tienes plata ni oro, la verdad que escogiste la peor puerta para entrar al templo. Es la puerta de la gente rica. Es la puerta, la hermosa. Era de oro. Lo más natural es que las personas que estaban allí estaban esperando a gente que tuviera dinero para pasar por ese lugar y que además no era mucho problema extender la mano y que ellos te dieran limosna. Pero Pedro le dice algo a este hombre que de pronto lo confronta con todo lo que él había creído de Dios hasta el momento. Hace un fuerte contraste entre qué es lo más importante, lo material o lo espiritual. Porque al fin del día, este hombre es un hombre lisiado, está en ese lugar, está esperando una limosna, algo que verdaderamente era bueno para él, porque supuestamente de ahí él iba a comer, a lo mejor se podía vestir y a lo mejor hasta podía hacer otras cosas. Pero no más que esto podía resolver un problema temporal en su vida. Seguramente, al término de la semana, este hombre iba a tener las mismas necesidades y tendría que regresar de la misma manera a pedir la misma cantidad de dinero y a procurar de nuevo y supuestamente nunca saldría de un ciclo de pobreza tras pobreza hasta la muerte. Pero Pedro lo confronta y hace un contraste entre qué es lo más importante. Y fíjense que Pedro le aclara a este hombre rápidamente, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y ahí entonces dice unas palabras que a nosotros nos pueden lucir palabras sencillas, pero lo que pasa es que hace unos meses esas palabras retumbaron en todo Jerusalén. Y menciona a alguien que había sido extorsionado, había sido golpeado, escupido, había sido crucificado, había sido burlado. Es más, se le había puesto un cartel en ese lugar donde fue crucificado diciendo, este es el rey de los judíos. Y no en un idioma, en tres, para que todos lo supieran. Ahora, Pedro habla con este lisiado, le menciona a este hombre, pero ahora hay una transformación muy grande. Porque ahora ya este nombre no es objeto de burla entre la gente. Ahora es un nombre que reúne todo el poder, toda la capacidad creadora, toda la sanidad, todo el beneficio y toda la eternidad en él. Y le dice, lo que tengo te doy en el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento Pedro le está demostrando a esta persona y a todos los que estaban en ese lugar cuán temporal y cuán viciada eran las necesidades y riquezas humanas delante del poder que tendría aquel a quien un día le llamaron Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, en tono de burla, porque encima le achacaban y le confirmaban y lo etiquetaban como un hombre de Nazaret, lo cual para los judíos era lo peor que podía existir, porque la gente más liberal, la gente menos interesante e importante, la gente inclusive menos considerada, en ese lugar eran la gente de Nazaret, al punto que estando Jesús en su ministerio terrenal, le dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Jesús dijo, escudriña y ve, escudriña y observa lo que hay ahí. Así que cuando yo veo esta realidad, cuando yo observo esta bendición, cuando yo estuve estudiando este pasaje, comencé a pensar en cuán temporal son nuestras necesidades, cuán efímera es nuestra vida y cómo Dios en un instante puede cambiar nuestra vida de una forma definitiva. Y ese es el mensaje de hoy que yo quiero dejar en tu corazón. A lo mejor
Tú tienes algunas necesidades hoy en tu mente y en tu corazón y Dios te trajo acá a escuchar esto. Lo más importante no es que hoy Él haga un milagro y cambie esas necesidades, porque esas volverán a aparecer. Lo más importante es que hoy Él haga una relación íntima contigo, porque esa va a durar hasta la eternidad y nunca se va a acabar. Y fíjate por un momento, este hombre, si Pedro le hubiera dado una moneda, hubiera quedado contento. Si hubiera dado un penique, hubiera lucido bien. Hubiera sido lo que quizás estaba esperando. Hay una crítica de Jesús en el Evangelio hacia los diezmadores que a mí me llama mucho la atención. Él un día estaba en el templo y vio a la gente entrando, echando en el alfolí el dinero. Y entró una viudita con las 2 monedas de menos valor que había. Y fue allí y las puso y Jesús dijo, esta es la que más ha dado. Porque todos aquí dieron de lo que les sobraba, pero esta dio todo lo que tenía. Entonces, Jesús atendió la necesidad de estas personas, no simplemente proveyendo para sus necesidades materiales, ocasionales y temporales, sino que este hombre recibió algo que era incomparable con dinero. ¿Cuánto podía él reunir para recuperar su caminar? Nada, no podía caminar, no se podía valer por sí mismo. Pero Pedro le dijo, lo que tengo te doy. Sin embargo, la pregunta que yo te hago en esta tarde, para aquellos que ya tienen tiempo en la iglesia, ¿qué estás dando? Y no te hablo de dinero, porque acá el dinero es lo menos importante. Acá se trata de la relación con Jesús. ¿Qué estás dando? Muchas veces los pastores decimos, no puedes dar lo que no tienes. Por eso le decimos a la gente, ven a la iglesia, congrégate, ven al estudio bíblico, aprende la palabra para que puedas dar. Porque no puedes dar lo que no tienes. Pero mi pregunta en esta tarde es, ¿qué estás dando tú ahora? ¿Eres una persona que cuando otro tiene contacto contigo recibe la palabra de Dios? Porque mira, yo te voy a decir esto. La mentalidad de Pedro la necesitamos acá. Lo que tengo te doy. ¿Sabes qué tenía Pedro? Una linda relación con Jesús. ¿Sabes lo que hubiera podido hacer Pedro? Yo te voy a explicar cómo los hebreos miraban a una persona con defecto. Una vez Jesús estaba con sus discípulos y se le acercó un hombre ciego. ¿Se acuerdan? Bartimeo. ¿Saben lo que dijeron los discípulos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Sabe cuál era la mentalidad judía? Que ese estaba así lisiado por el pecado que él o su familia había cometido. O sea que esta persona nada valía. Esta persona no tenía ningún valor delante de los demás. Era una persona que religiosamente y justificadamente se podía despreciar, porque ya la religión había inventado un pretexto para desechar a una persona con problemas. Pero ¿sabes cuál es la mentalidad de Pedro? Ante ver a la gente. Porque muchas veces vamos por la vida, este me cae bien y aquel me cae mal. Este lo quiero y aquel no lo quiero. Este lo soporto y aquel no lo soporto. A la supervisora no la soporto, pero la hermanita del cubículo 4 me encanta y hablo con ella. No voy a ir a almorzar a las 11, voy a las 11:30 para no encontrarme con el hermanito del casillero 8 que habla cosas fuera de control. Pero bueno, Pedro no pensaba así.
Pedro vio el valor que había en esta persona. Pedro no estaba mirando que esta persona estaba lisiada. Pedro estaba mirando lo que había detrás de esta persona, lo que Dios podía hacer con esta persona. Y le dijo, lo que tengo te doy. ¿Y tú puedes decir lo mismo? ¿Tú le estás dando el mejor trato a tu esposa? ¿Tú le estás dando el mejor trato a tu esposo? ¿Tú le das el mejor trato a tus hijos? ¿Tú le das el mejor trato a Dios? Lo que tengo te doy. ¿Será que tienes algo que de verdad puede ser de bendición para otros? Pedro dijo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero ¿sabes qué? Yo aprendí algo más. Algo más. Nada es más poderoso que la autoridad de Jesús para transformar. Vamos a ver el versículo 7. Vamos a ir a leerlo. Es un versículo interesante. Dice, y tomándolo de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Quizás en esta tarde deberíamos hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos volvernos completamente limpios? La respuesta a esta pregunta marca la diferencia. ¿Cómo podemos volvernos verdaderamente santos? ¿Cómo podemos volvernos verdaderamente buenos? ¿Cómo podemos volvernos verdaderamente santificados? ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta a esto lo cambia todo. Te voy a decir la respuesta incorrecta. Siendo mejor persona, esforzándome a hacerlo, tratando de cumplir con todo lo que la Biblia enseña, tratando de poner en práctica lo que la Biblia dice. Esa es la respuesta incorrecta. La respuesta correcta comienza con no puedo yo. ¿Cómo puedo ser verdaderamente santo? No puedo. No puedo por mí solo, no puedo hacerlo. El apóstol Pablo decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer no hago, mas hago el mal que no quiero. Y mi cuerpo se rebela. Nada es más poderoso que la autoridad de Jesús para transformar. La respuesta correcta es, no puedo. Pero en Cristo, Dios puede hacerlo en nuestras vidas. Así que debemos comenzar en nuestra relación con Jesús. Quiero leerte algo que escribí aquí. Dice, la sanación de este hombre por parte de Pedro, mediante el poder de Cristo, podría no haber tenido como único significado que Pedro se pareciera a Cristo al tomarlo de la mano derecha y levantarlo. Esto es un testimonio de que había alcanzado una nueva era en la historia de la salvación. Al estar sano por el poder de Cristo, ya no estaba excluido del espacio sagrado. Al asociar la capacidad o al asumir que Cristo podía sanarlo y salvarlo, este hombre se levantó y comenzó una relación con Dios que ahora era diferente. ¿Por qué te comento esto? Porque yo no sé en qué condiciones tú estás hoy acá. Y yo no sé si has venido 100 años a la iglesia. Porque el corazón, quien lo conoce es Jesús. Y puede ser que estemos en la iglesia por años y no ser sanos espiritualmente. Y no ser salvos espiritualmente. Pero hoy puede comenzar una nueva historia en tu vida. Hoy te puedes acercar al trono de la gracia. Puede ser que estando en la iglesia nunca entraste por la puerta del trono de la gracia de Dios. Y siempre estuviste afuera con expectativas de la iglesia, con expectativas de los hermanos, con expectativas de Dios.
Y muchas veces te frustraste. Y dijiste, no, esta no es la iglesia que a mí me gusta. Para mí la iglesia que me gusta es la que desciende oro del cielo. Y tampoco los hermanos esto me gusta. Para mí me gustan los hermanos todos bien pintados. En esta tarde, la posibilidad de conocer a Jesús. Este hombre estaba a la puerta del templo solo porque no había otro lugar donde él podría estar. Porque de haber entrado de la puerta hacia adentro hubiera sido golpeado, hubiera sido escupido, hubiera sido sacado porque era considerado un hombre inmundo. Pero con su condición física no fue una barrera para Jesús. Él no excluye a nadie de la gracia de Dios. Él quiere salvar, Él quiere potenciar, Él quiere levantar a los que le buscan de corazón. Por eso en esta tarde te quiero invitar a que pongas tu fe, que pongas tu vida en las manos de Jesús. Hay libre entrada en la presencia de Jesús o a través de Jesús a la presencia de Dios. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Sigues mendigando algo? ¿O ya te diste cuenta que en el nombre de Jesucristo te puedes levantar y echar a andar? Pídele a Jesús que te transforme. Hoy puede ser un buen día. Y mira, no necesitamos acá poner una música, levantar un humo, apagar las luces, formar aquí un espectáculo. No, pero la transformación se puede dar en tu corazón. Porque tú puedes haber llegado hoy a este lugar pensando de Dios de una manera, con algunas frustraciones o algunas expectativas, pero te puedes ir de aquí con una real y verdadera comunión con Él, sabiendo que Jesús es el único que puede transformar tu vida y tu corazón, que nada es más poderoso que la autoridad de Jesús para transformar, que si hay un pecado en mi vida o en tu vida, Cristo puede perdonar ese pecado, que nuestra naturaleza puede ser cambiada, que nuestra vida puede ser transformada, que solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de no haber creído en Dios, de no seguir a Dios y comenzar una relación con Él. Y para comenzar una relación con Él solo tienes que ir a la Biblia y hablar con Él. Señor, gracias por traerme hoy a este lugar. Y buscar en la Biblia y Dios te va a hablar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tú ves que este sermón aquí la palabra que Dios va a usar de todo esto es la que es inspirada por el Espíritu Santo y va a entrar en tu corazón y en tu mente. Y este sermón va a durar 40, 50 minutos, pero tú solo vas a acordarte de lo que el Espíritu Santo quiere que se quede en tu mente y en tu corazón. ¿Sabes que así sucede? Tú puedes predicar por 50 minutos, pero cada una de las personas que están en una iglesia va a recordar algo de lo que se dijo. Y es porque el Espíritu lo puso en su corazón. Así que hoy puede ser tu día, hoy te puede transformar Dios. Hay una tercera cosa que aprendí. Una tercera cosa que aprendí en este pasaje. La adoración es la respuesta más poderosa a la presencia de Dios. Vamos a ir al versículo 8. Vamos a leerlo. Fíjense lo que dice el versículo 8. Vamos a ir desde el 7 para darle el contexto. Dice, y tomándolo por la mano derecha le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie. Y anduvo y entró con ellos en el templo. Andando y saltando. ¿Y qué más? Y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa. Se llenaron de asombro y se llenaron de espanto por lo que había sucedido. ¿Qué hace un preámbulo ahí? Eso pasa, ¿no? La obra de Dios a algunos los llena de asombro y a otros los llena de espanto, ¿eh? Hay gente que viene a la iglesia y después no viene más porque se llena de espanto. Y dicen, ahí todos están locos. Ahí nadie entiende nada, ahí cantan de lo más raro, eso no tiene ningún sentido.
sí, te llenas de espanto, pero cuando Dios toca tu corazón, te llenas de asombro, te llenas de agradecimiento. Y fíjate cuál fue la respuesta de este hombre. Y fíjate que aquí pasaron cosas interesantísimas. ¿Cuántos años hacía que este hombre no podía entrar por las puertas del templo? Probablemente nunca había entrado por las puertas del templo. Jamás. No conocía lo que había dentro. Él había escuchado de Dios, pero él iba al templo no a encontrarse con Dios. Él iba a buscar a los adinerados para que le dieran dinero. Pero él jamás había entrado por ahí. Y si resulta que lo que tuvo fue un accidente y se quedó lisiado, ¿cuántos años hacía que estaba lisiado y no podía entrar a ese lugar? Pero una vez que Cristo obró en su vida, no solamente fue puesto en pie, no solamente saltaba, sino que entró por las puertas del templo y comenzó a alabar a Dios. No sé cuánto hace que tú no vienes a la iglesia. Puede ser que hace años que no vienes a la iglesia, semanas que no vienes a la iglesia. Puede ser que tú has entrado en una iglesia, pero la iglesia jamás ha entrado en tu vida. También puede pasarte eso. Te voy a decir algo. Cuando Dios toca tu corazón, la respuesta más poderosa es la adoración. Por eso hemos venido este día acá. Por eso existen las iglesias. Miren, la iglesia, al menos la bíblica, el camino a la cruz, no existe para convencerlo a usted de que Dios existe. Dios existe, quiera usted o no quiera. Tampoco existe para que usted mantenga la iglesia. La iglesia la mantiene Dios, no nadie. No existe para entretenerlo y proveerle un programa bonito. Sinceramente, hay otros lugares más bonitos y mejores para entretenerse. La iglesia bíblica, el Camino a la Cruz, se reúne por agradecimiento, para adorar el nombre de Dios. Por eso nosotros cuando arrancamos en esta tarde, ¿qué fue lo primero que hicimos? Orar y alabar a Dios. O sea que en un punto cada uno de nosotros ha sido un lisiado espiritualmente, alguien que por muchos años ha estado fuera de la comunión con Dios, pero que un día en el nombre de Jesús de Nazaret nuestras vidas fueron cambiadas, fuimos invitados a la presencia de Dios y ahora venimos con la misma intención que este hombre, saltando, glorificando a Dios y alabando al Señor Jesús. Y después, si algunos se maravillan y otros se espantan, bueno, pues que Dios les tenga misericordia. Nosotros estamos agradecidos. Nosotros estamos agradecidos. Ahora, mi pregunta en esta tarde es, después de todo este programa, después de todo este tiempo, después de toda esta adoración, ¿qué vas a hacer? ¿Va a ser un sermón más? ¿Algo más que ocurrió en tu vida? Te quiero leer otro fragmento de lo que escribí cuando estaba haciendo este sermón. Dice, el hombre que antes era cojo, ahora anda y salta. Ahora alaba a Dios. Ahora está agradecido. Ahora demuestra entusiasmo. La gratitud la expresa dando gracias a Dios. Salta en una creencia sincera y firme de que Dios cambió radicalmente su vida. Eso quiere decir que cuando uno cree en Cristo, le agradece por todo lo que Él hace en nuestras vidas. La gratitud se expresa bien cuando glorificamos a Dios, con nuestras bocas, con nuestras vidas, cuando consideramos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, a salvarnos por su gracia mediante la fe. Expresamos generosidad, expresamos amor, expresamos la gloria alabándole al Señor. Lo hemos aprendido, lo hemos disfrutado y queremos hacerlo hasta que nos reunamos definitivamente con Él.
Yo no sé lo que Dios hoy va a hacer en tu vida. Tampoco sé qué tiempo queda para escuchar de nuevo una palabra de Dios. Porque Cristo está al regresar, porque la vida se puede acabar. Pero sí te digo algo. Este pasaje, más que ser la biografía de un hombre cojo, es la biografía de cada uno de nosotros. Alguien que veía a Jesús de lejos, que apenas estaba a la puerta, que tenía un criterio de la iglesia, que inclusive había participado, había estado en ese lugar, pero que nunca había recibido un toque de Dios. Pero cuando Dios toca tu corazón, no queda otra que alabar y glorificar a Dios. Quiero concluir. El acceso que el hombre sanado tenía al templo por el nombre de Cristo puede representar simbólicamente el acceso que las almas arrepentidas tienen a la presencia de Dios hoy por su nombre mediante la fe en el nombre de Jesús. La integridad física del hombre mediante el poder de Cristo representaba simbólicamente la santidad y la plenitud espiritual que se obtienen mediante la fe y el arrepentimiento. Hoy tú te puedes ir de este lugar siendo una nueva criatura. Hoy te puedes ir de este lugar habiendo recibido una sanidad del alma, habiendo recibido una sanidad espiritual. Hoy te puedes ir de este lugar dejando de confiar en ti mismo y poniendo tu fe en Dios, sabiendo que tus problemas son temporales, que Dios puede cambiar tus circunstancias en cualquier momento, que en cualquier ocasión Dios puede cambiar tus circunstancias. Así como aquel que una y otra vez, año tras año, dependió de la benevolencia de los hombres y un día, al encontrarse con Dios, Dios lo cambió totalmente. Así hoy puede ocurrir en tu vida. Yo como pastor me encuentro mucha gente que está herida. ¿Tú sabes por qué? Porque la vida es difícil. Y en el proceso de la vida recibimos heridas, recibimos cicatrices, recibimos golpes. Pero ¿sabes qué? Jesús puede transformar todo eso. Jesús puede poner a caminar a alguien lisiado. Jesús puede limpiar y sanar a alguien con raíces de amargura. Jesús puede cambiar el corazón, la mente y la vida de alguien que hasta hoy no crece espiritualmente porque tiene un resentimiento con alguien. Dios puede cambiar todo eso. Lo único que hay que hacer es poner nuestra fe en Jesús. Es decir, Señor, enséñame a vivir para tu gloria. Quiero pedir un minuto a la iglesia para orar, para que estas palabras, el Espíritu Santo obre en ellas, de tal manera que tu vida sea transformada. Y si hoy tú estás pasando por una necesidad, si hay un miedo en tu corazón, si hay una ausencia de algo, que Dios ministre eso y Dios cambie tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, te damos la gloria y te pedimos que nos bendigas. Señor, vemos en este pasaje que más que una biografía, es un retrato nuestro. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado la vida cristiana con dificultad, Señor? Como dijo Job, de lejos te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te ven. Señor, ayúdanos a ser transformados y cambiados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que no solo podamos vivir diciendo que somos cristianos, sino que también podamos glorificarte y vivir para tu gloria.
y que podamos no solamente decir que somos cristianos, sino sentir que somos cristianos. Ser cristiano es ser como tú. Ayúdanos. Si hay alguna situación en nuestra vida, quítala. Si hay algún dolor, alguna raíz, alguna falta de perdón, alguna complicación, Padre, transfórmala. Queremos saltar, alabar. Queremos regocijarnos por la relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a tomarnos un minuto para prepararnos para adorar y glorificar